Dios te bendiga. Te recuerdo en esta hora que Dios no ha terminado con Israel. Ese es nuestro tema de hoy. Santifícanos, Señor. Cuando lo dice, no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Y mi madre, nadie lo podrá apagar. Manda fuego, santifícanos, Señor. Manda fuego, santifícanos, Señor. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Solamente el amor de Jesús, dígalo. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús puede cambiar tu corazón. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús puede cambiar tu corazón. ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? Y no sabías perdonar. ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? Y no sabías perdonar. Esa salsa que en el monte no cesaba de arder, esa salsa que en el monte no cesaba de arder, esa salsa da la gloria, la presencia de mi Dios, esa salsa quiero que arda dentro de mi corazón, esa salsa quiero que arda dentro de mi corazón. Míralo entonces, fuego, 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 fuego que no se apaga, fuego, 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 fuego celestial, fuego, 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 fuego que no se apaga, fuego, fuego.
abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón. Esa salsa que en el monte no cesaba de arder, esa salsa que en el monte no cesaba de arder, esa salsa era la gloria, la presencia de mi Dios, esa salsa quiero que arda dentro de mi corazón, esa salsa quiero que arda dentro de mi corazón. Con sus manos arriba, fuego, 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 fuego que no se apaga, fuego, 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 fuego celestial, fuego, 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 fuego que no se apaga, fuego, 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 fuego celestial, fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón, fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón. Escalando peldaño, iglesia, vamos mirando esta cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos, vamos escalando peldaño, vamos, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. ¿Cuánto lo dice? ¡Calla! ¿Por qué? Por eso quiero escalar. ¡Ya viene! Me siento débil, ya no quiero escalar. ¿Sabe lo que hago? Alzo mis manos al cielo. ¿Y sabe lo que sucede? A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo. Viene que no hay fuerzas, a los que lo creen. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo Cristo en mi vida, por eso, última vez, por última vez. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, mis amados amigos, Dios les bendiga
y nos gozamos en esta oportunidad por tener con nosotros también a nuestra hermana Emma desde Kentucky. Hermana Emma, Dios le bendiga. Bendiciones, hermanos. Saludos a todos. Qué bueno, nos alegra mucho, ¿verdad? Y le recordamos que nuestro tema de hoy es Dios no ha terminado con Israel. Presta atención, tenga su Biblia lista, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estar metidos en el capítulo 11 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que esperamos que usted pues esté ahí con nosotros. Pero vamos a darle gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder congregarnos como la familia Reconciliación. Amén. Padre, gracias, te bendecimos, porque tú eres Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque no hay límites para ti, Señor, de bendecirnos y de glorificar tu nombre. Y Señor, gracias porque podemos venir con corazones sinceros por medio de Jesucristo a exaltarte y darte gloria. Recibe toda la honra, Señor, recibe toda la gloria. En el bendito nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice amén, amén, aleluya. Eso. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Oh, yeah. Y las palmas arriba que suene. Eso. Por sabor. Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Te lo dará, te lo dará. Pídele a Cristo y Él te lo dará. Te lo dará, te lo dará. Pídele a Cristo y Él te lo dará. Con gozo suena mi cumbia, yeah. Bendito. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Oh, yeah, oh. Eso David, con gozo, yo danzo, que suene. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, nuestra hermana Emma,
va a leer la palabra de Dios y va a orar dando gracias al Señor. Así que, hermana, ahí está, todo suyo. Vamos a la palabra de Dios que está en Jeremías 31, desde el versículo 31 hasta el versículo 37. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su monte y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, porque parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este tiempo, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque sabemos que tu palabra está guiando, Señor, nuestro entendimiento, porque sabemos que tú estás, Señor, gozándote a través de cada alabanza, a través de cada palabra dicha, Señor, porque, Dios mío, venimos con un corazón, Señor, deseoso de glorificar tu nombre en esta mañana. Amén. Te damos gracias por la nación de Israel. Amén. Te damos gracias, Señor, porque a través de la simiente de Abraham, tú prometiste que serían benditas todas las naciones, y esa promesa la hemos visto cumplida, Señor. Gloria a Dios. Te damos gracias porque veremos maravillas, Señor, que tú vas a hacer con la nación de Israel. Veremos, Señor, que tu pacto con Israel es perpetuo, Señor. Aleluya. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Bendice este tiempo, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, como una espada, Dios mío, y que terminemos, Señor, este tiempo con deseos de hablar, de predicar tu palabra y de tus maravillas. Gracias, Señor, gracias por tus promesas, Señor. Aleluya. Gracias por tu poder. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. De voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón.
Señor por siempre, su diestra es todo. Dile conmigo, mi hermano, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo. Fuerte, echó a la mar y nos perseguía, y a ti calvar, echó a la mar y nos perseguía, y a ti caballo, él echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Digo, la 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 la, aleluya. Mi Padre es Dios, mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, oh sí Señor. Yo a la mar, sí Señor. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Te exaltamos, Señor Jesús. La 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 la. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Levanta ese grito de guerra conmigo. Jehová es mi guerrero. Aleluya. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza y con mi alabanza pelearé. Danza y pandero yo daré. Cimbal y trompeta sonaré. Dilo fuerte, con fuerte y alta voz yo gritaré. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro gozo, nuestra alegría es poder reunirnos en el nombre del Señor. Nos gozamos, mis amados hermanos, y oramos al Señor. Padre amado y Señor nuestro, bendito sea tu nombre. Una vez más te exaltamos y te glorificamos. Y te pedimos que nos enseñes a adorarte, a alabarte, a bendecirte, porque solo tú mereces, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Ahora, Señor, que nos disponemos a abrir la Biblia, que es tu palabra. Rogamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos dé, Señor, la iluminación para entenderla, y no solo para entenderla, sino para gozarnos en ella y para aplicarla. Te alabamos, Señor, en Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy, como hemos estado anunciando, es Dios no ha terminado con Israel. Y yo te invito a que busques en tu Biblia Romanos capítulo 11. No dejes de tener Romanos capítulo 11. Por siglos, la nación de Israel ha dejado perplejo al mundo. Y como vimos en el capítulo 9 de Romanos, Pablo habla del pasado de Israel. En el 10 habla del presente de Israel, pero hoy habla del futuro. Y en este capítulo 11 de Romanos, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo presenta las pruebas que Dios no ha terminado con la nación de Israel. Yo te aconsejo que corras fuera de esas congregaciones, de esos grupos que se atreven a decir que la nación de Israel está fuera ya del plan de Dios, porque está tan claro en la Biblia. Lo vamos a ver juntos, ¿verdad? Y aquí en este capítulo 11, el apóstol Pablo está hablando acerca de un futuro literal para una nación literal, y esta nación es Israel. Y para esto Pablo cita 5 testigos que prueban que hay un futuro en el plan de Dios para la nación de Israel. Y yo te invito allí en Romanos capítulo 11,
que veamos el versículo 1. Y en el versículo 1 encontramos el primer testigo, Pablo mismo. Dice Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. La pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y contesta el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita. Si Dios hubiera desechado, mis hermanos, a su pueblo Israel, ¿cómo podría explicarse la conversión de Pablo? El hecho de que la conversión de Pablo se relata 3 veces en el libro de Hechos de los Apóstoles, esto es bien significativo. Usted lo puede encontrar en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Y sin duda, Lucas, el escritor inspirado de Hechos de los Apóstoles, no escribió estos 3 capítulos repitiendo el testimonio de la conversión del apóstol Pablo para exaltar al apóstol. No. Fueron escritos para mostrar que la conversión de Pablo es una ilustración de la conversión futura de Israel. Si usted va a 1 Corintios 15:8, Pablo se llama a sí mismo un abortivo. Y en 1 Timoteo 1:16, Pablo dice que Dios lo salvó para que Jesucristo mostrase en mí, dice Pablo, el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. En los relatos sobre la conversión de Pablo se halla muy poco que sea semejante a nuestra experiencia de salvación en la actualidad. Sí, no se asombre. Ciertamente, ninguno de nosotros hemos visto a Cristo cara a cara en gloria, ni lo hemos oído literalmente hablándonos desde el cielo. Tampoco hemos sido cegados por una luz del cielo, ni hemos sido tumbados por tierra. ¿En qué manera entonces es la conversión de Pablo un ejemplo? Bueno, la conversión de Pablo es un cuadro de la manera en que la nación de Israel será salva cuando Cristo venga a establecer su reino en la tierra. Y los detalles de esto están ahí en la Biblia. Yo les voy a invitar después a que lo leas, en la Biblia con calma. Si tú vas al libro del profeta Zacarías, del capítulo 12, versículo 10, hasta el capítulo 13, versículo 1 de Zacarías, va a encontrar los detalles de esta experiencia. La nación de Israel verá a Jesucristo cuando Él regrese. Así lo dice Zacarías 14:4. Lo dijo también, o lo dice también Hechos 1:11, Apocalipsis 1:7. Lo va a reconocer como su Mesías. Se arrepentirá de sus pecados y lo recibirá. Será una experiencia similar a la de Saulo de Tarso cuando iba en el camino de Damasco, como dice allí Hechos 9, a perseguir a los cristianos. Y por eso Pablo se puso en primer lugar como el testigo del futuro plan de Dios para la nación de Israel. Pero hay un segundo testigo, y este segundo testigo está en Romanos 11, del 2 al 10, el profeta Elías. Israel es la nación elegida por Dios. El Señor los escogió y son suyos. Y que la nación de Israel haya rechazado a Cristo no es prueba de que Dios haya terminado con su pueblo Israel. En su época, usted recordará si lee Primero de Reyes, capítulo 19, el profeta Elías pensó que la nación se había apartado por completo de Dios. Pero Elías descubrió que todavía había un remanente de verdaderos creyentes. Pensó que él era el único judío fiel que quedaba, pero se dio cuenta que había 7,000 más como él. Y Pablo se refirió a este remanente de Israel en Romanos capítulo 9, versículo 27, el cual está tomado del libro del profeta Isaías. Qué relación preciosa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, allí Isaías 10, 22 y 23. La nación de Israel como un todo nunca ha sido leal al Señor. El hecho de participar en el pacto por medio de la circuncisión no garantiza a los judíos la salvación. Y así como el patriarca Abraham, tienen que creerle a Dios para recibir la justicia que viene de parte de Dios. Y quiero que notes en los versículos 5 y 6 de Romanos 11, dice:
5 y 6, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Dice el versículo 6 de Romanos 11, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracias, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es imposible mezclar la gracia con las obras. Hay un remanente salvo por gracia y no por obras, porque las obras anulan la gracia. Israel siempre ha tratado de agradar a Dios con buenas obras y la nación se rehusó someterse a la justicia de Cristo, tal como sucede hoy con tantas personas religiosas que tienen justicia propia, pero que sin embargo se niegan a someterse a Cristo en el día de hoy. Si un remanente ha sido salvo, mis amados hermanos, demostrando así que Dios no ha terminado con su pueblo Israel, entonces, ¿qué le ha sucedido al resto de la nación? Vamos al versículo 7, búscalo en tu Biblia, léelo en tu Biblia, créele en tu Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Romanos 11, 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Se han endurecido y este fue el resultado de resistir a la verdad, así como le pasó al corazón del faraón, que fue endurecido por resistir o al resistir la verdad. Miren el versículo 8 de Romanos 11, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pablo cita en este pasaje que estamos viendo a Isaías 29:10 para apoyar su afirmación, y también cita otro versículo, pasaje del Antiguo Testamento, Deuteronomio 29:4. Y es fácil creer que un gobernante como Faraón, como cualquier otro, se endurezca ante el Señor, pero es casi imposible que esperemos que el pueblo de Dios se haya endurecido contra su Dios. Los versículos 9 y 10 de Romanos 11, ¿lo tienes en tu Biblia? Dice Romanos 11, 9 y 10, y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbieles la espada para siempre. Una cita del Salmo 69. Son los versículos 22 y 23 del Salmo 69. Y este salmo, mis hermanos, es uno de los salmos mesiánicos más importantes, y el Nuevo Testamento hace referencia a él varias veces. Dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red. ¿Esto qué quiere decir? Que sus bendiciones se convierten en sufrimiento y en juicios. Esto es lo que le ha sucedido a la nación de Israel. Sus bendiciones espirituales debían haberle guiado a Cristo. Sin embargo, llegaron a convertirse en trampa que les impidió llegar a él. Sus mismas prácticas y sus mismas observancias religiosas llegaron a sustituir la experiencia verdadera de salvación. Y lamentablemente este es el mismo error que se comete en la actualidad, donde las personas, cuidado no seas tú, quieren depender de sus prácticas y de sus ritos y de sus tradiciones religiosas en vez de confiar en Cristo, quien esas prácticas son solamente muestra de lo que Cristo es. El apóstol Pablo aclaró que el endurecimiento de la nación de Israel no es ni total ni final. Y esto prueba que Dios tiene un futuro para la nación. La existencia actual de un remanente de judíos que creen en Cristo, como lo hubo en la época de Elías, es evidencia de que Dios aún tiene un plan para su pueblo. Pablo no cometió el error que cometió Elías, de decir: solo quedo yo. Él sabía que había un remanente de Israel que confiaba en Dios. Y el tercer testigo que aparece aquí en Romanos 11, que Pablo pone para mostrarnos el futuro plan que Dios tiene con Israel, son los no judíos, los gentiles. En Romanos capítulo 2, versículos 1 al 3, Pablo hace referencia a los no judíos para probar que los judíos eran culpables de pecado. Pero aquí en Romanos 11, 11 al 15, menciona a los gentiles para asegurarle a Israel una futura restauración. Y su lógica, hermanos, es hermosa.
Cuando los israelitas rechazaron el evangelio, Dios lo envió a los no judíos y ellos creyeron y fueron salvos. Y ocurrieron 3 tragedias. La primera la encontramos en el versículo 11 de Romanos 11, ¿verdad? Dice que la nación tropezó. La segunda la encontramos en el versículo 12, que dice que hubo defección. Esto quiere decir rechazo de la oferta de salvación de Dios. Y en el versículo 15 encontramos que Israel fue excluida. Pero ninguna de estas palabras indica un juicio final sobre la nación de Israel. Lo maravilloso es que mediante la caída de Israel, la salvación vino a los no judíos, a los gentiles. Y Dios prometió en Romanos 9, 25 al 26 que los gentiles serían salvos y cumplió su promesa. Y si Dios ha cumplido su promesa para los no judíos, no cumplirá él la promesa que ha hecho a los judíos, es decir, a Israel. Es importante que entendamos que las promesas a los no judíos en el Antiguo Testamento, a los gentiles, estaban relacionadas con el levantamiento de Israel, es decir, con su entrada en su reino. Y si usted se lee, yo le invito a que usted se lea y medite en las profecías de Isaías 11 y de Isaías 60, donde se aclara que los no judíos tendrán parte en el reino de Israel. Pero Israel no se levantó, Israel cayó. ¿Qué haría Dios entonces con los gentiles, con los no judíos? Bueno, se introdujo un nuevo factor, la iglesia, en la cual tanto judíos como no judíos que confían en Jesucristo son uno. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Y en Efesios capítulo 3, Pablo llama a esto un nuevo programa, el misterio, el secreto sagrado que no fue revelado en el Antiguo Testamento. ¿Quiere decir esto que Dios ha abandonado el programa de su reino para la nación de Israel? Por supuesto que no. Solamente ha sido puesto a un lado hasta que llegue el tiempo para que se cumplan las promesas de Dios para la nación de Israel. Pablo afirmó que los gentiles o los no judíos tenían un ministerio vital para Israel. Y está en Romanos capítulo 10, versículo 19. No deje de leerlo, ¿eh? En la actualidad, los gentiles salvos provocan a celos a Israel por causa de sus riquezas espirituales que tienen en Cristo Jesús. Israel actualmente se encuentra en bancarrota espiritual, mientras que los cristianos tienen toda bendición espiritual en Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Hay un futuro para Israel. Allí en el versículo 12 de Romanos 11 dice Pablo, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Versículo 12 de Romanos 11. Pablo llama su plena restauración. Hay un futuro para Israel y su admisión. Fíjense el versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hoy la nación de Israel está como nación espiritualmente caída. Pero cuando Jesucristo regrese, la nación de Israel se levantará otra vez. Hoy Israel está excluida de Dios como nación, pero un día será admitida otra vez. Dios nunca quebranta su pacto con su pueblo y Él ha prometido restaurarlo. Vuelvo a leer allí la lectura devocional que tuvo la hermana Emma en Jeremías capítulo 31. Vuelvo a leerlo allí y usted se va a dar cuenta cómo hace esa comparación hermosa. Y el cuarto testigo que muestra aquí el apóstol Pablo como testigo del futuro plan de Dios para con la nación de Israel son los patriarcas. Está en Romanos 11, versículos 16 al 24. Después de mirar al futuro, Pablo habla enseguida del pasado para mostrar la herencia espiritual de la nación de Israel. Desde el principio, Israel fue un pueblo especial, apartado por Dios. Y Pablo usa aquí dos ilustraciones para probar este argumento
de que Dios no ha terminado con Israel. Uno está en la primera parte del versículo 16 de Romanos 11. ¿No tienes en tu Biblia? Vete allí, Romanos 11, 16, la primera parte. Lo leemos. Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. La masa restante. Y la referencia es al libro de Números, capítulo 15, versículos 17 al 21. La primera parte de la masa debía ser ofrecida a Dios como símbolo de todo el resto de la masa. Es la misma idea involucrada, mis hermanos, en la fiesta de las primicias. El sacerdote ofrecía una gavilla al Señor como símbolo de toda la cosecha. Ahí está en Levítico capítulo 23. Y la idea básica es que cuando Dios acepta una parte, santifica el todo. Aplicando esto a la historia de Israel, entendemos el argumento del apóstol Pablo. Dios aceptó al fundador de la nación de Israel, Abraham, y al hacerlo apartó también a sus descendientes. Dios también aceptó a los demás patriarcas, a Isaac y a Jacob, a pesar de sus pecados y de sus faltas. Y esto quiere decir que Dios tiene que aceptar la masa restante, es decir, la nación de Israel como un todo. El otro elemento que usa allí Pablo como ejemplo en este aspecto de los patriarcas como testimonio del futuro plan de Dios está en los versículos 16, la segunda parte hasta el versículo 24, y es el olivo. Vamos a leerlo, ya lo tienen en su Biblia. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. El olivo es un símbolo de la nación de Israel. Eso lo encontramos en diferentes partes. El profeta Jeremías y Oseas lo menciona. Y hay que recordar que Pablo no está considerando la relación personal de los creyentes con Dios, sino el lugar de la nación de Israel en el plan de Dios. Las raíces del árbol lo sostienen. Y de nuevo, esto es un símbolo de los patriarcas que fundaron la nación. Dios hizo sus pactos con Abraham, con Isaac y con Jacob, y no los puede negar ni los puede cambiar. Por tanto, la promesa de Dios a Abraham es lo que sostiene a la nación de Israel aún hoy. Muchos judíos no creyeron, y Pablo lo representó como ramas cortadas del olivo del árbol. Pero vio acontecer algo maravilloso. Otras ramas fueron injertadas en el árbol para participar de la vida del árbol. Y estas ramas fueron los no judíos, los gentiles. Y en el versículo 24, Pablo describe allí en Romanos 11, 24, este injerto como contra naturaleza. ¿Por qué? Porque comúnmente una rama cultivada se injerta en un árbol silvestre, y entonces comparte su vida sin producir el pobre fruto. Pero en este caso, la rama silvestre, los gentiles, los no judíos, fueron injertados en el árbol bueno. Nunca olvide lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana, y que a veces se nos olvida, Juan capítulo 4, versículo 22. La salvación viene de los
judíos. El olivo ilustra esa relación entre los judíos y los gentiles en este programa futuro de Dios. Y Pablo advirtió a los no judíos que ellos tenían una obligación y por lo tanto no debían jactarse de la posición espiritual en la cual Dios los había puesto. No, los no judíos entraron en el plan de Dios, dice ahí Romanos 11, 18 al 21, ¿por qué cosa? Por la fe y no porque hayan hecho algo bueno. El apóstol Pablo estaba tratando de los gentiles de manera colectiva, no la experiencia personal como creyente, no. No importa cuán lejos la nación de Israel se ha descarriado de la verdad de Dios. Las raíces aún están buenas. Dios todavía es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios cumplirá sus promesas a estos patriarcas. Esto significa que el olivo volverá a florecer. Y interesante, el quinto testigo que Pablo nos muestra aquí en Romanos capítulo 11 como testigo del plan futuro de Dios con Israel es nada menos que Dios mismo. Pablo reservó su mejor testigo para el final y demostró que el mismo carácter y la obra de Jehová Dios están en juego en cuanto al futuro de Israel. Y lo vamos a ver en el versículo 25 de Romanos 11. ¿No tienes en tu Biblia? Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ella está alrededor de Dios. Todo lo que le ha acontecido a Israel es parte del plan de Dios. Y Él sabe lo que está haciendo. La ceguera o el endurecimiento de que habla el versículo 7 de Romanos 11 de Israel como nación no es ni total ni final, sino parcial y temporal. ¿Cuánto tiempo va a durar? Lo dice aquí exactamente Romanos 11, 25. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En el versículo 12 vimos que hay una plenitud de Israel, pero hay también una plenitud para los gentiles. Hoy Dios en su gracia y por su misericordia está visitando a los no judíos y está sacando de los gentiles un pueblo para sí. Y los judíos también, los israelitas también se están salvando individualmente, por supuesto. Pero en esta época Dios está tratando principalmente con los no judíos y está edificando su iglesia. Cuando esta edad termine y haya entrado la plenitud de los no judíos, entonces Dios tratará otra vez directamente con la nación de Israel. Qué maravilloso, ¿verdad? Nos da confianza el conocimiento que Dios sabe la hora y que Dios nunca tarda en cumplir su voluntad. Y el otro aspecto ahí está en el versículo 26. Vamos a leerlo, Romanos 11, 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. La promesa de Dios. Y aquí se está refiriendo nada más y nada menos que a Isaías 59, versículos 20 y 21. Y yo le invito a que se lo lea después y lo medite y lo estudie junto con el capítulo 60 de Isaías, ¿verdad? Dios ha prometido salvar a su pueblo. Dios ha prometido salvar a la nación de Israel y Dios cumple y cumplirá su promesa. De eso podemos estar seguros. Dice el texto, todo Israel será salvo. Y esto no quiere decir que todos los judíos que han vivido se convertirán a Cristo, sino que los israelitas que vivan cuando Jesucristo regrese lo verán. Lo recibirán y serán salvos. Yo te invito, mi amado hermano, a que leas detenidamente Zacarías 12 y 13, donde están estos detalles. Y hay demasiados detalles en estas profecías del Antiguo Testamento sobre la restauración de la nación de Israel, como para que lo tratemos de espiritualizar, como quieren hacer algunos, o de aplicarlo a donde no se debe aplicar, a la iglesia en la actualidad. En los versículos 27 y 28 encontramos el pacto de Dios, Romanos 11, 27 y 28. Y este será mi pacto con ellos.
cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Y esto es continuación de Isaías 59, de lo que dice allí Isaías 59, pero el hincapié se hace sobre el pacto de Dios con la nación de Israel. Dios escogió a Israel por gracia y no por mérito alguno de parte de Israel. Si la nación no fue escogida por causa de su justicia propia, nos preguntamos, ¿puede ser rechazada por su pecado? Elección significa gracia, no mérito. Los judíos son enemigos de los creyentes no judíos por su actitud hostil hacia el evangelio de Jesucristo. Pero para Dios son amados, como dice el texto de Romanos 11:28, por causa de los padres. Dios no quebrantará su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y en el versículo 29 encontramos que la propia naturaleza de Dios hace asegurarnos que Dios mismo como testigo del futuro plan de Dios para la nación de Israel. Vamos a ver, Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Malaquías 3:6 dice, yo Jehová no cambio. Y Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Los dones de Dios a Israel y su llamamiento no pueden ser quitados ni cambiados, pues Dios dejaría de ser leal a su propia naturaleza perfecta si lo hiciera. El hecho de que Israel no está disfrutando sus dones o viviendo de acuerdo con los privilegios como nación elegida por Dios en este momento no afecta en lo más mínimo esta verdad. Sin importar lo que los hombres puedan hacer, Dios será consecuente consigo mismo y fiel a su palabra, a lo que Dios ha dicho. Y allí en los versículos 30 al 32 encontramos la gracia de Dios. Dice 30 al 32 de Romanos 11, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia conseguida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Pablo dijo que por la incredulidad de los judíos, los no judíos fueron salvos. Y ahora puede ser que a través de la salvación de ellos, Israel venga a conocer a Cristo. Fíjate que Pablo a menudo recuerda a los cristianos no judíos que tienen la obligación espiritual hacia Israel de provocarlos a celos. La dureza de Israel es solo en parte, dice el versículo 25 de Romanos 11. Por lo cual quiere decir que los judíos como individuos pueden ser salvos. Dios sujetó a todos en desobediencia, judíos y gentiles, para que todos pudieran tener la oportunidad de ser salvos por gracia. No hay diferencia. Si Dios puede ahora salvar a un israelita de manera individual por su gracia y su misericordia, ¿por qué no lo puede salvar en el futuro como nación? Debemos recordar que Dios escogió a los judíos a fin de que los no judíos pudieran ser salvos. Le dijo a Abraham en Génesis 12:3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa de Dios a Abraham. Y la tragedia fue que la nación de Israel llegó a ser exclusivo y falló en compartir la verdad con los no judíos. Pensaron que los gentiles tenían que llegar a ser judíos para ser salvos. Pero Dios declaró que tanto judíos como no judíos estaban perdidos y condenados. Y esto quiere decir que Dios podía tener misericordia de todos por causa del sacrificio de Cristo en la cruz. Y en los últimos versículos es una alabanza lo que sale de los labios del apóstol Pablo, de la sabiduría de Dios. Leemos los versículos de Romanos 11, 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió
la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa alabanza que no tiene a menos que salir del corazón del apóstol Pablo cuando contempla el gran plan de salvación que Dios tiene para judíos y no judíos, y para Israel como nación. Solo un Dios sabio como el nuestro podía cambiar la caída de Israel en salvación para todo el mundo. Sus planes no serán frustrados, ni sus propósitos quedarán sin cumplimiento. Ningún ser humano puede conocer por completo la mente del Señor. Y entre más estudiamos sus caminos y más meditamos en la Biblia, que es su palabra, mis hermanos, más alabanza hacia Él sale de nuestro corazón. Debemos concluir entonces que Dios no sabe lo que hace y que la nación de Israel ha arruinado por completo los planes de Dios. Por supuesto que no. Dios es demasiado sabio, totalmente sabio, como para hacer planes que no se vayan a cumplir. Israel no quiso que Dios reinara sobre ellos, pero Él se sobrepuso. El apóstol Pablo aquí convoca 5 testigos en Romanos 11 y todos ellos coinciden en que hay un futuro para la nación de Israel. Cuando Israel se recobre de su caída y entre en su plenitud, déjame decirte algo, el mundo experimentará las riquezas de la gracia de Dios como nunca antes. Cuando Jesucristo regrese y se siente en el trono de David para reinar, entonces Israel será reconciliado y admitido como nación. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, hermano, y que tu corazón se llene del gozo de las promesas preciosas que Dios tiene para la nación de Israel. Que tú en esta misma hora estés levantando tus labios, tu corazón y tu mente para bendecir la nación de Israel y para orar por la paz de Jerusalén. Dile al Señor, te alabo, porque me permites interceder por tu pueblo escogido, porque me permites pedir por la paz de Jerusalén, de la nación de la cual viniste tú, Señor Jesucristo, mi Salvador, y de donde tú también nos hiciste traer tu palabra, la Biblia. Que Dios te bendiga, hermano. Y a ti, amigo, déjame hacerte un llamado, y el llamado es este. Tú necesitas recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. No una religión, no un credo, no una serie de ritos, sino una relación personal con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Dios te está llamando en esta misma hora a que tú lo reconozcas cuánto lo has rechazado a Él. Y le digas en esta hora, reconozco que soy un pecador delante de ti, oh Dios. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Confío solamente en Jesucristo, tu Hijo, como mi Salvador. Ven a mi vida, dame esa vida nueva, dame esa preciosa certeza de que por gracia, por medio de la fe, soy un hijo tuyo en esta hora. La decisión queda de tu parte, pero tú puedes y Dios quiere que tú la hagas y tomes esa decisión ahora mismo. No dejes de hacerlo. Que Dios te bendiga. Sucederá que cuando todas las maldiciones que te prometí por tu pecado te alcancen y seas desterrado a los confines de la tierra, y estando allá te arrepientas y regreses a mí, Yahweh tu Elohim, tú y tus hijos, y me obedezcas de todo tu corazón y con toda tu alma, entonces yo, Yahweh, te haré volver de tu cautividad y tendré compasión de ti, y te recogeré de nuevo de entre todos los pueblos a donde te dispersé, y te llevaré a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y te prosperaré y multiplicaré más que a tus padres. Pueblo mío, escucha, oh Shema Israel, las palabras que habla tu Elohe Yahweh. Mi pacto está contigo y serás bendición. Esta tierra te entrego, tú eres mi nación. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío.
Nada podrá jamás separarnos, porque entre mis alas seguro tú estás. A mi casa otra vez vendrás, como ovejas perdidas, muy lejos del redil. Al Mesías enviado para hacerlos venir. Sus silbidos se escuchan, Él es el buen pastor. Pastos verdes te esperan en la tierra de Sion. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad. Nada podrá jamás separarnos, porque entre mis alas seguro tú estás. A mi casa te traeré y oramos por paz, mirando al oriente, anhelando la santa ciudad. Y un día vendrá cuando todo ojo verá al que hicieron traspasar. Llorarán al verlo regresar. Pueblo mío, no temas, ya no vas a sufrir. Con mis aguas te limpio, mi pesaje fue a morir. Si es rojo tu pecado, como nieve será. Yo jamás te he dejado, lo pacté con Abraham. Yo te regresaré a casa otra vez.